¿Cómo sabemos si somos un ser emocionalmente maduro? Y el autor del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, que hemos estado usando para grabar estos 9 videos para un total de 10, nos habla en el capítulo número 9 exactamente cómo se pone a prueba nuestra emocionalidad frente a nuestra madurez y crecimiento con Jesús. Y de hoy te voy a hablar exactamente dónde se pone a prueba, y es cuando enfrentamos un conflicto. Es durante un conflicto en donde nosotros podemos aprovechar esa crisis que nos está incomodando, que nos está llevando al límite, para ver exactamente cómo reaccionamos frente a 3 áreas de las cuales nos habla el autor, para hoy hacer un autoinventario y ver exactamente cuál es el área que Dios aún está trabajando en nuestras emociones para llevarnos a una espiritualidad emocionalmente sana. La primera área de la cual hoy vamos a trabajar es cómo tratas a tu prójimo. Número 2, el segundo punto de la enseñanza de hoy es cómo manejas el conflicto. Y número 3, si ahí estás tomando notas, el cómo ves las expectativas y suposiciones. Estas son las 3 áreas que van a determinar cómo está tu madurez y tu sanidad emocional y por ende espiritual. Comenzamos con el primer punto. ¿Cómo tratas a tu prójimo? Y tu prójimo es la persona más cercana a ti. Comienza por tu círculo más pequeño, tu pequeña Jerusalén, tu esposo, tus hijos, tu familia directa, tu familia política. Luego trasciende hacia tu vecindario, tu grupo de discipulado, donde tú laboras, donde tú te desempeñas. Cuando nos referimos a prójimo, no nos limitamos solo en familia, solo en ministerio, sino en todas las áreas sociales que tú ahí tienes el privilegio. Entonces, la madurez espiritual en esta área, nos dice el autor, tiene que ver cuando nosotros reconocemos que cada persona ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Tanto el delincuente como el amante, tanto como la bruja, como el peor enemigo que te ha hecho la vida a cuadritos. Cuando tú puedes reconocer que esa persona, aún en medio de su ceguera espiritual, de lo que espiritualmente se está moviendo en ella o en él, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tu mentalidad va a cambiar frente a cómo tú tratas a tu prójimo. Y esto es como cuando nos dicen, mira a Jesús en tu prójimo, mira a Jesús en tu esposo. Y tú dices, pero ¿y cómo? Si es un pecador, está volcado al vicio, a la adicción, al adulterio. Bueno, pero no nació así. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto nos permite el poder ejercer Primera de Corintios, el creer, el amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre. El poder llevar a Filipenses en creer en lo bueno, en lo digno, en lo puro, en lo perfecto. Por esta realidad, entonces, como resultado, entendemos que todas las personas merecen respeto. El con qué tono le vas a hablar, con qué palabras vas a escoger cuando tú sabes que esa persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, tienes una madurez espiritual. Cuando los tratamos con dignidad y estima, eso significa que no ponemos sobrenombres, que no tachamos con adjetivos o subjetivos denigrantes, en donde no las deshumanizamos ni las convertimos en objetos. Y amados, tú que estás al frente de un discipulado, es una línea bien delgadita, porque en nuestro objetivo de querer hacer las cosas con excelencia para el Señor, muchas veces nos volcamos mucho en el hacer, en el exigirle a nuestras ovejitas que lleguen a tiempo, que se preparen para dar el tema, pero se nos olvida preguntarles cómo están. Se nos olvida pasar tiempo con ellas para ver cuáles son sus dificultades. Y por eso es que cuando te recomendamos solo servir en un área, el no estar en intercesión, en ser moderadora, en ser anfitriona, es para que puedas dedicarle tiempo a las ovejitas que estás cuidando sin descuidar tu primer amor ni tu primer ministerio.
y confirmamos la identidad de las personas como seres únicos y diferentes a mí. Cuando estamos viviendo en una inmadurez espiritual, típicamente, con facilidad, obligamos a los demás a ver el mundo como nosotros lo vemos. Nosotros creemos que nuestro camino es el correcto y lo que queremos es que todos marchen a nuestro ritmo. Con facilidad nos pasa con nuestro esposo cuando está viendo un programa que no edifica y es, mira, eso es del infierno y queremos hacerles actuar como nosotros actuamos o que nuestros hijos lean la Biblia con la misma intensidad y deleite que nosotros. Y queremos forzarlos creyendo que cuando nosotros llegamos a ese primer amor, ellos tienen que llegar al mismo tiempo. Y se nos olvida que ellos tienen un proceso también. De esto nos habla el autor acerca de cómo tratamos a nuestro prójimo, en donde nuestra meta es te respeto, te amo y te valoro. Punto número 2. ¿Cómo manejamos el conflicto? Esto, si tú quieres saber cuánto has avanzado en la sanidad de tu corazón, ayer precisamente nos preguntaban, ¿cómo sé yo si ya he sanado por lo menos un 80% mi corazón? Aprovecha la crisis, aprovecha la injusticia, la traición, la humillación para ver cómo estás reaccionando. La madurez espiritual tiene que ver, número 1, con nuestra capacidad para resolver los conflictos con madurez y negociar soluciones teniendo en cuenta los puntos de vista de otras personas. Es cuando yo tengo la madurez de que aunque es incómodo poder dialogar contigo en privado, si no resolvemos nada en privado, traer un testigo. Si no se resuelve con un testigo, traer a la congregación, ya sea el pastor o líder de ese grupo, y si no, pues ya el poder dejarlo en manos del Señor. La madurez espiritual frente al conflicto tiene que ver que entendemos que la verdadera paz nunca va a venir si fingimos que está bien lo que en realidad está mal. Y amados del Señor, hay muchos hoy esperando una restauración matrimonial, esperando la resolución de algo en el discipulado, de algo con la familia política, en donde nadie quiere hablarlo, en donde lo que típicamente hacemos es sacar a la persona de nuestro corazón para evitar el dolor. Y el problema es que aunque estemos orando y orando y orando, si nosotros no seguimos el modelo bíblico que se nos ha dejado escrito, de poder enfrentar en amor, con mansedumbre y restaurar a la persona que ha pecado contra nosotros. Y restaurar no me refiero a cargar con la responsabilidad de su transformación, sino comunicarle lo que ha pecado contra nosotros. La verdadera paz no va a llegar a nuestra vida. Es como que tú eches el polvo debajo de la alfombra y finjas que tu habitación está limpia. A esto se refiere el autor con ver cómo está nuestra madurez emocional. Por lo tanto, no podemos tener la paz verdadera del reino de Cristo a base de mentir y fingir que todo está bien. Y como ministerio, cuando vengan escalaciones a tu persona, lo primero que debes de preguntar siempre es, ¿has hablado en privado con la persona? Si la persona viene y te dice, yo no quiero que se entere que lo traje a tu atención, entonces considera esa queja como una murmuración y deséchala. Porque alguien que trae algo a tu atención, si no es para traer paz, si no es para traer reconciliación, como resultado eso va a traer división. Y esto aplica también para ti. Cuando hay algo que no está bien, aun si es conmigo, el que tú puedas tomarte el tiempo y hablármelo en privado. Los canales de comunicación están abiertos, pero no podemos fingir el hacernos la vista gorda, porque estamos entonces ejerciendo una inmadurez emocional y espiritual. El autor también nos dice que entendemos que las cosas deben salir a la luz para que las reemplace la verdad. Cuando la delincuencia, la adicción, el adulterio, la injusticia, la murmuración y la traición salen a la luz,
Lo primero que nos preguntamos es, Señor, ¿por qué permitiste que el enemigo viniera a robar, a matar y a dividir? Pero hoy el Señor te está diciendo, si lo saqué a la luz, es para poder traer paz y poder traer reconciliación. Si lo saqué a la luz, es para poder resolver este asunto, tanto en lo individual, como estás manejando tu conflicto, como en lo grupal, para traer unanimidad al cuerpo de Cristo. Esto es precisamente cuando dice que el maligno viene sembrando cizaña, cuando nos dormimos. Pero nuestro deber es continuamente estar alertas, arrancando, derribando y destruyendo esa cizaña. Y las características que nos dice el autor en una madurez emocionalmente sana y una espiritualidad emocionalmente madura, tiene tres características: mansedumbre, pureza de corazón y misericordia. Mansedumbre es poder tener la humildad de saber que yo pude estar en el lugar de quien está pecando y poder ayudar a restaurarlo desde la humildad, sabiendo que yo también podría caer en esa tentación. Pureza de corazón significa que yo voy a pensar lo mejor de ti, aunque mi corazón está a la defensiva y quiere creer que tú eres el peor ser humano del planeta Tierra. Tú no me amas y que tú lo estás haciendo a propósito para destruirme. Es desechar esos pensamientos malévolos que solo traen división. Y misericordia es exactamente lo que tú y yo por gracia hemos recibido. A la hora de resolver el conflicto, una madurez espiritual tiene que ver con recordar quién nos ha perdonado y por ende yo extiendo esa misericordia contigo, de que tú no recibas lo que yo creo en mi justicia, que que tú te mereces recibir. Hay algunos consejos puntuales que me han ayudado muchísimo, especialmente cuando me ha tocado mediar conflictos, que te quiero compartir, para que hoy aprendamos no solo cómo llegar a esa madurez emocionalmente sana, sino también cómo se ve practicada en la vida real. Cuando el que está hablando, siempre recordamos y practicamos cuando estamos mediando un conflicto, si tú eres la involucrada o solo estás de testigo, que la persona afectada, tanto tú como la que responda, hable en primera persona. Eso significa que yo no voy a decir por tu culpa, yo soy esta persona amargada. Es lo que percibí en mi corazón, que escuché, lastimó mi corazón y ha provocado en mí. Y entonces, si te das cuenta, hablamos en primera persona. Esto lo que evita es que la otra persona se ponga a la defensiva. El ser breve con frases cortas. Muchas veces contamos toda una historia y lo que sucede es que la persona ya está preparando cómo te va a responder en vez de escuchar los hechos que lastimaron tu corazón y viceversa. Corregir a la persona que se ha equivocado, especialmente que puedas mencionar qué fue lo que lastimó tu corazón, qué fue lo que llevó hacia el conflicto. El poder decir, yo siento que el tono de voz que usaste conmigo fue un tono de voz incorrecto. Yo siento que cuando tú practicas este pecado, estás lastimando mi corazón porque te amo y no quiero ver que te estés destruyendo. Si te das cuenta, estoy hablando desde el amor y no la condenación. Y explicar hasta poder darnos a entender. Muchas veces la persona que te está escuchando no está escuchando tu dolor, está escuchando su trauma, está escuchando su dolor. Y eso es un gran reto que tenemos, amados, porque entre más estudiamos sanidad de corazón, nos damos cuenta que más corazones heridos hay. Y por lo tanto, con eso es con lo que estamos tratando. Los otros consejos que nos da el autor para poder manejar el conflicto de manera madura, espiritual y emocionalmente madura, es dejar que la persona hable hasta que complete su pensamiento. Yo recomiendo el poder darle un tiempo prudente a cada uno para que no sea la hora completa en donde la persona sigue hablando y probablemente repitiendo hasta lograr sacar el dolor. Hay algo que yo recomiendo, el poder dar 5 minutos o 10 minutos, dependiendo la gravedad del asunto,
Y si tú estás como testigo, el poder mediar ese tiempo para que la persona sepa que debe de ser concisa en lo que va a explicar con frases cortas, hablando en primera persona. Cuando tú estás escuchando algo que alguien tiene que acusar de ti, es poder preguntar, ¿tienes algo más que decir, algo más que traer a mi atención? Pero no de manera sarcástica, porque también somos muy buenos en eso. A ver, ¿qué más tienes que decir de mí? Y el poder hacer un resumen de lo que la otra persona dijo para que la otra persona sepa que le has escuchado. Y amados del Señor, muchas veces en un puesto de confianza, de anfitriona, en el cual hoy nos encontramos de anfitriones que están recibiendo este curso, o de ti, amado restaurador, que estás ahí siendo preparado para ser anfitrión, vamos a tener que ser agentes pacificadores en donde la persona pueda hablar para sanar. La palabra del Señor nos dice que cuando nos confesamos unos con otros, sanamos. Y muchas veces tú has sido el instrumento que ha rozado con esa persona y realmente el conflicto no fuiste tú, sino que tú le recordaste a esa persona un dolor que tuvo en su pasado y al poder venir a expresarlo contigo, tú estás siendo un agente para que esa persona pueda sanar. Entonces, cuando tú repites, bueno, entonces entiendo que yo te hablé fuerte, entiendo que dije una palabra que probablemente no me recuerdo, pero de la cual tú así entendiste, ¿es correcto eso? Entonces la persona siente validada, se siente escuchada y ahora es parte de ese proceso de sanidad donde Dios te quiere usar a ti. Esto es una persona emocionalmente madura y espiritualmente sana, que no se lo va a tomar personal. En este diálogo de resolver conflicto, que es la segunda característica de una persona emocionalmente sana, es poder respetar los siguientes límites sanos. El espacio y privacidad de otros. Probablemente no todos quieran venir a hablar en privado, probablemente no todos quieran venir a expresar porque aún están en un proceso de madurar emocionalmente. Recordar que somos diferentes. Lo que para ti es una grave ofensa, para la persona puede ser que algo culturalmente así sea su forma de expresar. Que pensamos diferentemente. Probablemente tú hoy crees en la restauración matrimonial, pero tu hijita no. Y en Inspira no estamos para forzar a nadie a encajar con nuestra manera de pensar en lo que hemos llegado a creer ahora que el velo ha caído. El escuchar no solo pensamientos, sino también deseos del corazón. Recordamos que hay tres: honra, gloria y poder. Aún muchos estamos sanando en más de uno de sus deseos. El escuchar sentimientos. El no solo escuchar esas palabras que son tan duras y crueles a nuestro corazón, el poder ver más allá el dolor de esa persona que irrumpió en el conflicto en el cual estás envuelto. También nos tenemos que respetar el ser tomados con seriedad. Yo me recuerdo que en algunos conflictos que yo tuve con ciertas personas en autoridad, cuando yo estaba hablando de lo que había lastimado mi corazón, algo que tanto lastimaba era cuando esa risa sarcástica. Sí, pues usted no hace nada, usted es perfecta. Y yo recuerdo que eso me dolía tanto. Y aquí el autor nos está diciendo el poder ser tomados con seriedad, lo que a la persona le está lastimando y está abriendo su corazón. El poder, aunque para ti eso no es grave, entender que la persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios sí lo es. El beneficio de la duda. Tal vez tú tienes suposiciones de lo que has escuchado de esa persona, de la murmuración de otros, pero el tú poder darle el beneficio de la duda de no, yo voy a conocer a esta persona hasta que me compruebe lo contrario. Y aun cuando me compruebe lo contrario, no es para murmurar ni criticar, sino para orar en unanimidad como cuerpo de Cristo. Tenemos también que respetar el que se nos consulte. El quisiste decirme esto, el fue tu intención ignorar mi correo, el fue tu intención el hablarme como tú me hablaste, tal vez ese día esa persona estaba teniendo un mal día y tú fuiste justamente la persona con la que remató. El poder consultar habla de una madurez espiritual. El recordar que somos imperfectos y cometemos errores. Y amados, esto es algo que tenemos que mantener en mente, especialmente para con tus pastores, con tu anfitriona, con tu anfitrión. Ponemos a las personas en un pedestal en donde esta persona siempre va a estar disponible para mí, siempre me va a atender y nunca va a pecar.
Y dice la palabra del Señor de maldito el que pone su mirada en el hombre. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, para que cuando esa persona, cuando yo te falle, no sea un golpe duro, sino puedas ver mi humanidad y cuánto yo también necesito de tus oraciones y viceversa. Nos merecemos también el respetar un trato cortés y honorable. Yo sé que muchas veces el hígado nos está hirviendo cuando se hablan injusticias de nosotros, pero es nuevamente recordar, la persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios y le voy a dar mi mejor trato y honra, porque Jesús está detrás de él también. Y ser respetado en cuenta los sentimientos del otro. Y esto aplica con nuestros hijos. A veces nuestros hijos están llorando por algo que pareciera una tontería, pero para ellos es importante. Para ellos es su acción. Muy bien. ¿Cómo vemos las suposiciones y las expectativas? Hablamos de los primeros 3 puntos, el trato para con el próximo. Hablamos el cómo vemos las expectativas y las suposiciones. En el caso de las suposiciones, es algo de lo cual manejamos cuando estamos emocionalmente inmaduros. Suponemos que lo que la persona está hablando es conforme a lo que yo estoy pensando. Por lo tanto, el autor nos llama a verificar que si lo que yo estoy pensando o lo que estoy sintiendo acerca de ti es cierto. El poder conceder la posibilidad de aclarar malos entendidos. Por ejemplo, es cuando hay un congreso, cuando hay un evento, un desayuno, y de repente ahí yo estoy suponiendo que tú quieres hacerlo todo y ni siquiera escuchas mi opinión, ni siquiera tomas en cuenta mis ideas. El poder yo llegar contigo y decir, amada, amado, fíjate que yo presenté una idea y no se tomó en cuenta. No sé si se escuchó, tal vez no la escucharon. El no suponer que te han desechado o minimizado. Ya si la persona te dice, mira, es una idea fatal, o no nos interesan tus ideas, entonces ya puede hablar con esa persona, mira, esto está lastimando mi corazón. Y si no se resuelve, traer un testigo. Pero no quedarte con la suposición de que tú fuiste desechado porque tus ideas no sirven. El poder preguntar, ¿me das permiso para comprobar una suposición que tengo? Fíjate que yo supongo que yo te caigo mal. No sé, cada vez escoges a todos para orar, para darles un privilegio y nunca me eliges a mí. Y amados, esto es un arma poderosa en contra del enemigo. Porque nuevamente te vengo a recordar, el enemigo está esperando que nos adormezcamos para plantar cizaña y dividirnos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te ofendes y tú no manejas el conflicto bíblicamente, tú no ves a tu prójimo como hecho a imagen y semejanza de Dios y permites estas suposiciones, lo primero que hacemos es, este ministerio ya no es para mí y me voy a otro. Y entonces nuevamente se repiten los patrones allá porque el conflicto está diseñado para llevarnos a una madurez espiritual. El rozar el hierro con el hierro. Así se afila un cuchillo para ser útil en las manos del Señor. Entonces, cuando yo digo no, para ser cristiano, mejor dejo de ir a la iglesia, mejor yo en soledad aprendo, mi crecimiento se ha estancado. Y esa es la importancia de no dejarnos de congregar. Pero las suposiciones nos llevan específicamente a salir huyendo. Entonces, el autor nos está dando aquí herramientas, munición para desbaratar la cizaña del enemigo. Él me parece que tú crees que yo soy una adúltera porque he escuchado ciertos comentarios. El poder llegar y aclararlo con la primera persona en que lo escuchaste. No permitir que esa suposición te contamine y permitir que la otra persona te pueda responder sin interrumpirla y escuchando lo que ahí te está aclarando. Lo otro que nos habla el autor para ver cómo estamos en nuestra espiritualidad emocionalmente sana es cómo tú estás manejando las expectativas.
Y te cuento que las expectativas son un punto de quiebre en nuestra restauración personal y aún matrimonial. Tenemos expectativas en mente que nunca las hemos comunicado. Y el problema es que estas expectativas son inconscientes. Es bueno, yo estuve orando por el pródigo y mi expectativa es que ahora él venga orando por mí. Y no nos damos cuenta de estas expectativas hasta que alguien nos desilusiona. Ahora el autor nos dice que si nosotros nos preparamos frente a estas expectativas, no vamos a tener emociones desbordadas por frustración o amargura, a expectativas de las cuales son poco realistas, secretas, no acordadas. Por lo tanto, las expectativas no son válidas hasta que las hemos acordado, son realistas, las hemos hablado y estamos conscientes de ellas. Por ejemplo, una expectativa de alguien en el ministerio pudiera ser en donde Bev va a caminar con esa persona de la mano. Hubieron muchas expectativas, por ejemplo, de anfitrionas que pensaban que por servir en Inspira, yo iba a caminar, yo iba a ser prácticamente sus compañeras de oración. Y al ver que yo no llegaba a sus grupos, que no las llamaban, que no les preguntaba cómo les estaba yendo, la expectativa no resuelta fue me abandonaron y solo me usaron en este ministerio. Y muchas, lamentablemente, se fueron del ministerio. La expectativa que hoy te vengo a compartir es el modelo de 12, en donde yo cuido a 12, tú cuidas a 12, y así sucesivamente para que sobrellevemos las cargas unos con otros, para no cargarnos de manera que humanamente no es posible. Entonces, esto es algo que hemos acordado, es realista, lo hemos hablado y estamos conscientes. Y por último, el autor nos habla acerca de las alergias emocionales. Y miren, esto abrió mi entendimiento, porque son reacciones intensas ante algo del presente que nos recuerda consciente o inconscientemente de un acontecimiento de nuestro pasado. Cuando hay un conflicto que te ha lastimado hasta en lo más profundo de tu corazón, pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿de qué me vienes a libertar? ¿De algo que yo no he perdonado? ¿De algo que no he tratado a tus pies con tu verdad? Y que todavía hay una herida o una duda presente en mi corazón. Cuando hay algo que tú digas, ay, es que esto me dolió tanto, no puedo creer que esto me haya pasado, y menos en el ministerio, todavía del pródigo, pero dentro del ministerio, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué es eso de lo cual fue necesario salir a la luz a través de rozar con tu prójimo para que tú veas cómo manejas el conflicto junto a las suposiciones y expectativas no resueltas de lo que en un pasado sucedió? Vamos a terminar haciendo un inventario personal para ahora que hemos visto cómo es un adulto emocionalmente y espiritualmente sano, para ver cómo estamos nosotros. Vamos a comenzar viendo características de cómo se ve un bebé emocionalmente y espiritualmente enfermo. Entonces, ¿somos un bebé emocional? Bueno, las características de un bebé emocional. Busca que los demás los cuiden. Es alguien que no quiere servir, solo quiere ser servido. Les cuesta entrar en el mundo de los demás. Es alguien que solo habla de sí mismo, que solo viene a buscar ayuda de lo que pueden hacer por sí mismo. Los impulsa la necesidad de que los complazcan y usan a los demás como objetos para satisfacer sus necesidades. Es así en donde, ¿qué puedes hacer tú por mí? Yo pedí una compañera de oración y esta compañera de oración está más inmadura que yo, no me sirve para nada. Hemos recibido muchos de esos correos. Eso es un indicio de un bebé emocional. Niños emocionales. Están felices mientras reciben lo que quieren. Y aquí muchos hemos sido expuestos ante esta etapa en nuestro crecimiento con el Señor, que mientras recibíamos lo que estábamos orando, nos deleitábamos en servir, adorar e ir a congregarnos. Pero solo vimos que la cosa se puso difícil y dejamos abandonado nuestro grupo de discipulado.
Se desmoronan fácilmente ante presiones, desilusiones y problemas. Interpretan los desacuerdos como ofensas personales y se sienten heridos con facilidad. Y ahí recuérdense cómo eran sus hijitos. Aquí nos vamos a dar cuenta que es bien puntual el autor con estas características. ¿Cómo son los niños y los adolescentes? Vamos a ir aquí a la siguiente etapa. Los niños emocionales se quejan, manipulan y vengan cuando no obtienen lo que quieren. Les cuesta mucho hablar de manera calmada sus necesidades usando formas maduras y amables. Por el otro lado, los adolescentes emocionales tienden a estar siempre a la defensiva. Es que nadie me quiere, todos me odian, todos me tratan mal, ellos están mal, yo estoy bien. Se sienten amenazados ante la crítica. Mantienen un registro mental de lo que dan para después pedir algo a cambio. Se enfrentan mal a los conflictos. Generalmente culpan, ponen mala cara o ignoran el tema. Aquí creo que muchos nos encontramos en una adolescencia emocional. O ignorábamos el tema porque no quiero enfrentarlo, o culpábamos y poníamos mala cara sin buscar resolver. Solo se preocupan por ellos mismos. Tienen dificultad para escuchar el dolor de otros. Son críticos y sentenciosos. Son personas que siempre tienen algo que criticar del ministerio, de su matrimonio, de sus hijos, de su trabajo y todo lo demás. Esto es un adolescente emocional que el mismo conflicto pretende llevarlo a una madurez emocional y espiritual. Vamos a ver entonces cómo se ve un adulto emocional. Y aquí no estamos viendo cómo está nuestro prójimo, estamos haciendo un autoinventario sabiendo que hay áreas aún por crecer. Un adulto emocional puede pedir lo que necesita de una manera clara. Reconoce y asume responsabilidad por sus propios pensamientos y sentimientos. Aún bajo presión, puede reafirmar sus creencias sin enemistarse. Respetan a los demás sin sentir la necesidad de cambiarlos. Les conceden a los demás la posibilidad de equivocarse y reconocen que nadie es perfecto. Aprecian a las personas tal cuales son, no por lo que pueden recibir a cambio. Están sintonizados con sus sentimientos y emociones sin perderse entre ellos mismos. Y tienen la capacidad de resolver conflictos con madurez y hallar soluciones que tengan en cuenta los puntos de vista de los demás. Te pregunto, ¿eres un adulto emocionalmente y espiritualmente sano? Hoy puedes reconocer que las áreas de conflicto no son un castigo, sino una oportunidad para ver las áreas en las cuales tú y yo aún tenemos que madurar. Te quiero leer textualmente cómo termina el autor este capítulo del libro que aquí te comparto. La iglesia como una nueva cultura. Uno de los regalos más grandes que le podemos dar a nuestro mundo es ser una comunidad de adultos emocionalmente sanos, capaces de amar bien. Esto los llevará al poder de Dios y al compromiso de aprender, crecer y romper con los patrones nada saludables y destructivos que regresan a las nuevas generaciones de nuestra familia y cultura, y en algunos casos a nuestra cultura cristiana también. Puntualmente cuando ignoramos el conflicto y decidimos no resolverlo. Recuerda que Jesús formó una comunidad con un pequeño grupo de hombres, procedentes en su mayoría de la Galilea. No eran maduros, ni espiritual ni emocionalmente sanos. Pedro parecía ser un líder natural, pero tenía un gran problema con lo que decía, y su mente era un cúmulo de contradicciones. Su hermano Andrés se mantenía callado tras bambalinas. Jesús les dio a Santiago y Juan el apodo de hijos del trueno,
porque eran enérgicos, impulsivos, ambiciosos e intolerantes. Felipe era escéptico y negativo, porque tenía una visión limitada. Las palabras "eso no se puede hacer" habrían sido un buen resumen de su fe en el momento en que tuvieron que alimentar a un grupo formado por 5,000 personas. Bartolomé era perjudiciado y obstinado. Mateo era el más odiado en Capernaum por haber abusado de las personas inocentes al cobrarles los impuestos. Tomás era melancólico, ligeramente depresivo y pesimista. Santiago, hijo de Alfeo, y Judas, hijo de Santiago, no contaban para nada. La Biblia no dice nada sobre ellos. Simón el Celote luchaba por la libertad, era una especie de terrorista de su época. Y Judas, el tesorero, era un ladrón y un solitario. Aparentaba serle leal a Jesús, pero al final fue el que lo traicionó. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían una gran cualidad. Estaban dispuestos a hacer lo que les pedía. Y eso es todo lo que Dios nos pide. En el próximo capítulo resumiremos todo el libro y crearemos una regla de vida personal con el fin de poder salir de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Probablemente hoy no tengas los mejores 12 discípulos, pero tienes los discípulos que te retan cada día a tú ser más como Jesús. Si te preguntas cuáles son las condiciones para servir en Inspira, solo son 3. Número 1, ser fiel, fiel a Jesús, que haya sido una persona que ha demostrado que lo que le interesa es servirle a Él. Obviamente que tenga la disponibilidad para hacerlo. No queremos cargar a nadie y que descuide sus tiempos personales con el Señor y su primer ministerio. Que haya llegado a esa madurez de querer servir a los demás. Y por último, ser enseñable. Alguien quien entendió que el bautismo es necesario para identificarnos con Jesús y poder ir a bautizar a muchos más. Ya todos los temperamentos, caracteres, el cómo nosotros ahí continuamos siendo pulidos, es parte de ser, es parte de ser de esta familia espiritual, en donde el Señor nos está permitiendo crecer hacia una madurez emocional y espiritualmente sana. Vamos a terminar orando. Aquí nos deja el modelo el autor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, piedad de mí. Soy consciente, Señor, de que trato a menudo a las personas como eso, como objetos, en vez de mirarlos con los ojos y el corazón de Cristo. Señor, enraizadas dentro de mí tengo formas enfermizas de relacionarme. Cámbiame, por favor. Haz de mí una persona capaz de difundir un amor maduro, digno de confianza y firme, para que aquellos con los que tengo contacto perciban tu ternura y tu bondad. Libérame de ser un falso pacificador que es provocado por el miedo. Señor, ayúdame a amar bien como tú. Te pido que me hagas crecer hasta convertirme en un adulto emocionalmente maduro por medio del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias al Señor porque este es uno de los capítulos que más me han incomodado. Pero eso es lo que necesitamos para crecer, no que nos sigan diciendo que estamos bien, sino nos ayuden a identificar aquello en donde podemos crecer para ser más como Jesús. Te bendigo yo que puedas ver el último video de esta serie, Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y si ahí quieres adquirir el libro, lo encuentras en nuestra página web, inspiragt.org. Si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente taller.